Teslas portándose mal, choques en puntos ciegos, aciertos y errores de la conducción autónoma total y mucho más. Todo está incluido en el episodio de hoy de... Wham, bam, Tesla Cam. Espero estés satisfecho. La esposa de Tiernan y sus dos hijos estaban esperando dentro de su modelo Y que él había dejado estacionado en la calle mientras iba a buscar algo que había visto a la venta en redes sociales. De repente escuchó un fuerte golpe. La vendedora pensó que su gato había tirado algo, pero no tuvieron tanta suerte. La esposa de Tiernan lo llamó para avisarle que una SUV había chocado contra su Tesla y él salió corriendo de inmediato para asegurarse de que su familia estuviera bien. Después de comprobar que no les había pasado nada, habló con el conductor de la SUV, quien insistía en que los daños del modelo Y de Tiernan no eran tan graves. De hecho, le dijo que parecía puramente superficial y que perfectamente podía irse manejando. Su SUV, sin embargo, seguramente sería pérdida total, algo que parecía preocuparle mucho más que el hecho de haber chocado contra un vehículo estacionado contra 3 personas adentro, entre ellas un niño de 1 año y otro de 4. Cuando descubrieron que el Tesla estaba perdiendo líquido, llamaron a los bomberos, pero resultó no ser nada más peligroso que una fuga de refrigerante. De todos modos, el vehículo tuvo que ser remolcado. Al final, el Tesla de Tiernan definitivamente no estaba en condiciones de circular. Después de que un taller estimara más de $19,000 en daños, la aseguradora del otro conductor lo declaró pérdida total. Tiernan usó el dinero de la indemnización para reemplazarlo por un modelo X. Cheyenne volvía a casa después de dejar a su esposo en el aeropuerto internacional de Raleigh, Durham, cuando vio cómo el conductor de un camión grande comenzaba a cambiarse hacia un carril de salida sin darse cuenta de que había una SUV en su punto ciego. En cuanto el camionero se dio cuenta de su error, giró bruscamente para evitar un choque lateral, pero la maniobra repentina hizo que perdiera el control y el camión volcara sobre uno de sus lados. Cheyenne vio lo que estaba pasando y se alejó todo lo posible del camión antes de que este cayera de costado, desparramando astillas de madera por toda la autopista mientras se deslizaba hasta detenerse. Mientras tanto, el conductor de la SUV, que estuvo a punto de ser embestido, se detuvo en la banquina. Cheyenne continuó su camino a casa, pero nos contó que luego confirmó mediante las noticias que ningún otro vehículo estuvo involucrado y que nadie resultó herido en el accidente. Mike estaba dejando que la conducción autónoma total llevara a su modelo 3 2025 por Orlando a unos 120 km/h cuando FSD cambió de carril para adelantar a un auto. Segundos después, un objeto pasó entre las ruedas de la SUV que iba delante de Mike y FSD tuvo menos de un segundo para reaccionar antes de pasar por encima con las dos ruedas del lado del acompañante. El impacto reventó ambos neumáticos y dejó el auto inutilizable antes de que Mike pudiera detenerse en la banquina. ¿Ves ese otro vehículo que ya estaba detenido? También tenía una rueda pinchada después de cometer el mismo error. Otros 4 conductores pasarían por encima del mismo obstáculo que finalmente resultó ser un enorme pedazo de madera antes de que lograran retirarlo de la carretera. Lamentablemente nunca se descubrió de dónde había salido. La aseguradora de Mike tuvo que contactar a 6 empresas de remolque diferentes antes de encontrar una dispuesta a llevarse su auto, ya que todas temían que subirlo a una plataforma pudiera dañar la parte delantera. Reparar los importantes daños en los neumáticos, las llantas y varios paneles de la carrocería del modelo 3 terminó costando aproximadamente $20,000 y llevó un mes. Por suerte, nadie resultó herido. Flavio estaba reduciendo la velocidad por el tráfico que esperaba frente a un semáforo en rojo cuando el conductor de un Honda cruzó repentinamente todos los carriles para llegar a una entrada. El Honda Civic salió desde el carril del extremo izquierdo, atravesando todo el tráfico para salir de la carretera cuando chocó contra un Alfa Romeo que circulaba por el carril derecho. El impacto hizo que el Civic saliera despedido contra una Toyota RAV4 antes de detenerse. Flavio les dio sus datos de contacto a las 3 partes involucradas para poder compartirles la grabación de su Tesla Cam. Como era de esperarse, el conductor del Honda fue el único que nunca se comunicó con él. Me pregunto por qué.
Vic esperaba pacientemente que el semáforo se pusiera en verde en una intersección donde ambos carriles pueden girar a la izquierda, tal como indican claramente los carteles. Cuando cambió la luz, el conductor de una SUV que estaba en el carril de al lado hizo un giro demasiado abierto, cruzó la línea guía y obligó a Vic a subirse al cordón para evitar un choque lateral. Recuerden que tengan un giro protegido, que es justamente lo que significa la flecha verde, no quiere decir que puedan hacer lo que quieran. Presten atención a las señales, a las líneas y sobre todo a los demás conductores que los rodean. Este suscriptor volvía a casa después de unas vacaciones familiares cuando un camionero que circulaba por el carril de al lado comenzó a cambiarse de carril sin darse cuenta de que había una SUV en su punto ciego. Después de que el camión chocara contra el Skoda azul, nuestro suscriptor supuso que ambos conductores se detendrían para intercambiar información, pero simplemente siguieron manejando. Nuestro suscriptor consiguió llamar la atención del conductor de la SUV y le avisó que tenía una grabación de Tesla Cam del choque que luego le envió por correo electrónico al llegar a casa. Qué buen ejemplo de cómo los conductores de Tesla pueden ayudar a los demás. Imaginamos que descubrir el daño más tarde sin tener idea de cómo ocurrió ni de quién fue responsable habría sido bastante desagradable. Theo iba camino a la escuela una mañana con un clima extremadamente malo cuando un grupo de peatones decidió cruzar una calle muy transitada a pesar de que estaba repleta de vehículos y no había ningún cruce peatonal señalizado. Cuando los conductores de las motos que iban delante de él tuvieron que frenar de golpe, Theo intentó hacer lo mismo, pero el frenado automático de emergencia de su Tesla ya se había activado. Aún así, seguía deslizándose hacia adelante y tuvo que esquivar. Por suerte, no hubo ningún choque y todos pudieron continuar su camino, incluidos los peatones, quienes claramente pensaron que los segundos que estaban ahorrando justificaban arriesgar sus vidas. Adrian estaba cargando su Tesla en un Supercharger de San Francisco cuando vio a un modelo Y salir del cargador y girar en la dirección equivocada hacia el callejón sin salida del estacionamiento. No se preocupen, la conducción autónoma total se dio cuenta de su error, aunque el método que eligió para corregirlo no fue precisamente perfecto. FSD comenzó a retroceder lentamente para salir del estacionamiento y meterse en la calle, mientras el conductor claramente miraba su teléfono en lugar de supervisar el sistema. Parece que alguien necesita que le recuerden que el FSD todavía requiere supervisión. O tal vez estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad con tal de no arruinar su racha con FSD. Por suerte, el auto logró incorporarse a la calle sin problemas. Andrew circulaba por un carril para vehículos compartidos de la autopista cuando un auto pasó repentinamente a toda velocidad por la banquina. Después pasó otro y otro más. Un minuto después se encontró con los restos de uno de esos autos que había terminado destrozado y mirando en sentido contrario contra la barrera central. Mientras tanto, tanto el conductor como el acompañante corrían atravesando la autopista para llegar hasta otro de los autos que estaba detenido en la banquina. Una teoría es que uno de los conductores había provocado un choque y se había dado a la fuga, y los otros dos lo estaban persiguiendo. Otra es que los tres conductores simplemente estaban corriendo imprudentemente entre sí hasta que uno terminó chocando. Y otra teoría es que uno o más de los autos eran robados y después del accidente los ocupantes del vehículo destruido tenían mucha prisa por abandonar la escena con sus amigos del auto que los esperaba. ¿Qué creen ustedes? Matt estaba dejando que la conducción autónoma total lo llevara a casa desde la iglesia en su modelo Y cuando de repente el vehículo frenó y se desplazó hacia la derecha justo antes de ingresar a una rampa de acceso a una autopista interestatal. De lo que Matt no se había dado cuenta al principio era que el conductor de una SUV se acercaba rápidamente desde atrás circulando por la banquina antes de pasar a toda velocidad junto a él. Por suerte, FSD lo había visto venir y se mantuvo fuera de peligro. Esto demuestra que a veces lo que parece ser un frenado fantasma en realidad es FSD evitando algo que ustedes todavía no vieron. Sylvian circulaba con su modelo 3 por una carretera con doble línea amarilla cuando el apurado conductor de un Honda dijo: "Nadie tiene tiempo para esto". El conductor del Honda adelantó a otro vehículo de la misma manera, pero poco después Sylvian se encontró con una patrulla policial con sus luces de fiesta encendidas. ¿Y quién crees que estaba detenido justo delante?
Sin duda, el conductor del Honda se estaba divirtiendo muchísimo intentando descubrir cómo explicar su impaciente imprudencia para tratar de evitar su merecida dosis de justicia instantánea. Este suscriptor manejaba su modelo S cuando tuvo que reducir la velocidad y detenerse por el tráfico acumulado en una intersección más adelante. De repente, un modelo 3 rojo pasó junto a él por la banquina. Por si se lo están preguntando, sí, esto es completamente ilegal. Apenas unos metros más adelante, el conductor del modelo 3 se encontró bloqueado por algún tipo de señal que cerraba el paso. En ese momento, puso el guiño para intentar reincorporarse al tráfico. ¡Upsi! Nuestro suscriptor nos contó que lo dejó entrar. Travis nos envió una grabación de su modo centinela de un acontecimiento realmente extraño. Nos contó que esta mujer caminaba por el lugar preguntándoles a otros propietarios de Tesla en el Supercharger si podían darle un poco de nafta antes de intentar sacar algo del propio cargador. Eso definitivamente no es un recipiente aprobado para transportar combustible, aunque ese no es precisamente el mayor problema de su plan, ¡no! Después comenzó a decirles a otros propietarios de Tesla que el modelo X de Travis era suyo y que se había quedado sin nafta. Quiero decir, técnicamente no estaba equivocada. El modelo X no tenía nada de nafta. Cuando Travis regresó y vio lo que estaba haciendo, utilizó el control de su llave para abrir las puertas Falcon Wing. En ese momento, la mujer se alejó, todavía sin nafta. Este suscriptor iba manejando cuando vio algo muy extraño siendo transportado en un remolque más adelante, así que tuvo que acercarse para descubrir exactamente qué era. Resultaron ser 2 cañones de la época de la Guerra Civil estadounidense. De todas las cosas que vio alguna vez siendo remolcadas, dijo que estas eran definitivamente las más particulares. También dijo que no estaba seguro de que transportarlas así completamente al descubierto fuera necesariamente legal. Personalmente no me molesta, pero tampoco querría manejar detrás de ellas. Marcus manejaba su modelo Y en España cuando tuvo un encuentro inolvidable con la fauna en un tranquilo tramo de carretera. Rodeado de bosque y sin ningún otro vehículo a la vista, Marcus vio a un osesno pardo corriendo por el lado izquierdo de la carretera. Inmediatamente redujo la velocidad para evitar asustarlo todavía más de lo que ya lo había hecho, y por supuesto para no atropellarlo accidentalmente. Mike es un piloto certificado de drones que fue contratado para utilizar su dron térmico y ayudar a unos granjeros a localizar 32 cabezas de ganado que se habían escapado de su campo. El último día de la búsqueda, cuando solo quedaban 2 vacas para atrapar, grabó estas imágenes de un par de vaqueros derribando a una de ellas justo después de que pasara corriendo junto a su Tesla estacionado. Nos envió tanto las imágenes del modo centinela de la persecución como estas grabaciones de su dron térmico. Buen trabajo, Mike. Greg estaba dejando que la conducción autónoma total manejara su Cybertruck una noche cuando de repente el vehículo se detuvo por algo que Greg ni siquiera había visto. Un ciervo macho había cruzado la carretera corriendo delante de su Cybertruck y antes de volver a avanzar, FSD esperó a que una hembra cruzara detrás de él. Hay que reconocer que la visión de FSD parece sobrehumana. Rob volvía a casa en su modelo Y después de una consulta médica y nos contó que esta salida de la autopista había sido modificada recientemente. Eso podría explicar por qué no vio un neumático entero tirado en su carril antes de pasar por encima. Cuando el neumático salió despedido desde debajo de la SUV que circulaba delante de Rob, no tuvo tiempo de reaccionar antes de atropellarlo. El otro conductor simplemente siguió su camino mientras Rob se detenía para revisar si su Tesla había sufrido daños. Descubrió que la cubierta del parachoques delantero estaba rota, que faltaba un revestimiento interior del guardabarros y que su patente delantera había desaparecido por completo, entre otros daños. Varios conductores más también se detuvieron después de golpear el mismo neumático. Al día siguiente, mientras Rob todavía gestionaba el reclamo con su aseguradora, su modelo Y mostró una advertencia de nivel bajo de refrigerante. Tuvo que hacerlo remolcar hasta el centro de servicio más cercano y nos contó que hasta el momento el presupuesto de reparación asciende a $9,000. Este suscriptor nos dijo que se encontró con el ejemplo perfecto de alguien que juega juegos estúpidos y gana premios estúpidos. El conductor de una pickup pasó a toda velocidad junto a su Tesla utilizando la banquina y terminó chocando directamente contra la parte trasera de una SUV que se había quedado averiada. ¿Quién lo vio venir? Supongo que saltarse el tráfico utilizando un carril especial destinado a vehículos que contra la voluntad de sus conductores quedaron inmovilizados no era un plan tan brillante después de todo.
Nuestro suscriptor nos contó que se comunicó con la policía y les entregó la grabación de su Tesla Cam. Este suscriptor estaba a punto de entrar a una autopista cuando un patrullero de la Policía Estatal de Michigan se incorporó a la rampa delante de él. Continuó detrás del patrullero a unos 120 km por hora en una zona con límite de 110 km por hora cuando una SUV GMC lo adelantó. El conductor de la SUV continuó y también pasó al patrullero, lo que obviamente llamó la atención del policía. El agente comenzó a seguir a la SUV hasta que finalmente encendió sus luces de fiesta y la detuvo para darle una buena dosis de justicia instantánea. Nuestro suscriptor nos dijo que no podía creer lo que estaba ocurriendo justo delante suyo. Parece ser otro ejemplo de alguien jugando juegos estúpidos y ganando premios estúpidos. Si necesitan más ejemplos, no se vayan a ningún lado. Hay muchos otros malos conductores que los harán reír y llorar en estos episodios, así que elijan cualquiera de ellos y sigan disfrutando de los mejores videos de Wham Bam en todo el internet.